Buenos días, mi nombre es Rubén, para todas las personas que no me conozcáis. Espero que haya sido una semana muy bonita, os haya ido bien. Yo sigo con un poco de resaca emocional, la verdad, después de la victoria del domingo pasado. Me dejé la voz, pero que yo que ya he recuperado y estoy en condiciones para poder hablar en esta mañana. Quería también daros la bienvenida a todas las personas que nos estáis siguiendo desde el canal de YouTube de la Iglesia. Os queremos animar que pues, en este periodo vacacional, en este periodo de verano, pues también os podáis sumar, nos podáis unir en estas reuniones presenciales cada domingo. Me siento muy honrado y vengo con mucha humildad de poder expresar lo que Dios ha estado hablando en mi corazón estas últimas semanas. A medida que se iba acercando, iba pensando un poco en el mensaje. Vengo con mucho respeto de hablar de Eclesiastés, porque al final muchos de vosotros tenéis mucha más experiencia que yo. Hoy debería ser, como es el día de la abuela, hoy debería ser una abuela que estuviese hablando. Muchas de las cosas de las que se ponen en el libro seguramente las hayáis vivido, pero vengo con mucha ilusión de poder también compartir y transmitir lo que dice este texto. Eclesiastés 3, 16 hasta el capítulo 4, versículo 16. No sé si se puede poner en la pantalla la presentación. Ese es el texto que toca para hoy. Esa es la quinta predicación sobre la serie de Eclesiastés. Y aunque pues, cada predicación pues, veamos como una de las frases que se va repitiendo más en el texto es todo es vanidad y parezca que estemos diciendo todo el rato lo mismo, cada texto nos revela algo diferente, aprendemos nuevas cosas sobre lo que Salomón quería transmitir. Y antes de meternos de lleno a lo que es el texto, vamos a tener un minuto de oración personal. Vamos a tener un minuto en el que quiero que cada uno de vosotros prepare sus corazones, pueda utilizar este tiempo para hablar con Dios, pedirle que le hable de manera personal y específica. Y puede ser que esta sea la primera vez que vengas a una iglesia, puede ser que sea la primera vez que escuches hablar de Dios. Te voy a animar también a que puedas exponer tus dudas, puedas exponer tus preguntas delante de Él. Así que vamos a tener un minuto de silencio para que podamos orar todos. Dios, sabemos que estás aquí, creemos que estás aquí, que sigues vivo, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos hable a nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tu palabra sea ese faro al que mirar, Señor. Tenemos muchas ganas de escuchar también lo que tú nos vas a decir en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues haciendo un poco de memoria a lo que hemos estado aprendiendo estas últimas semanas, Salomón es uno de los autores, es el autor de Eclesiastés, y lo que sabemos de él es que Salomón es el hijo de David, él es el rey sucesor del reino de Israel. Y antes de meternos a lo que es el texto de esta mañana, me gustaría ver un poquito la descripción que se hace de Salomón en Primera de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer unos cuantos versículos esta mañana y a lo largo de la presentación van a ir apareciendo en la pantalla para que los podáis mirar, pero si tenéis también una Biblia a mano,
va a ser de mucha ayuda en el mensaje de esta mañana. No sé si funciona bien ahora las diapositivas. Si no, podéis cambiar vosotros a la siguiente. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 4, y vamos a ir al versículo 29, que empieza diciendo: Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y egipcios. En el 32 sigue diciendo: y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Y al final en el 34 dice: y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Salomón fue el rey más sabio que ha existido. Se dice que su sabiduría era mayor que la de los orientales y de los egipcios. Él compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. No libró ninguna batalla y fue el primero en construir un templo. El pueblo de Israel es gobernado por probablemente la persona más sabia que ha existido. Y no solo es eso, sino que puede ser que estén viviendo uno de los momentos más álgidos del Antiguo Testamento. Para ponernos un poquito en contexto acerca del libro de Eclesiastés, algunos comentaristas abogan que el momento en el que está viviendo el pueblo de Israel puede coincidir con la descripción geográfica de lo que era el jardín del Edén. Y eso lo vamos a ver ahora a través de unos textos. En ese mismo capítulo de Primera de Reyes, capítulo 4, en el versículo 20, un poquito más atrás, si os fijáis en las Biblias, dice: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. ¿Os fijáis? Comiendo, bebiendo y alegrándose es una expresión que estamos viendo constantemente en Eclesiastés. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Vamos a ir ahora a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 10, es la descripción de donde se dice que está el jardín del Edén. Y si os fijáis, también está en la pantalla, dice: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí en 4 brazos, 4 ríos. El primero es Pisón, donde había mucho oro. El nombre del segundo río es Gihón, el tercero Gidequel, y el cuarto río es el río Éufrates. Más adelante, en Génesis capítulo 15, Dios realiza una promesa a Abraham y a su pueblo, la promesa de que volvería a su origen, de que su pueblo en multitud, bendición tras bendición, volvería a lo que es el nuevo jardín del Edén. Fijaos, Génesis capítulo 15, versículo 18, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vemos estas 3 descripciones de lo que es el jardín del Edén y la localización geográfica de la tierra prometida, y podríamos concluir que coinciden bastante, ¿verdad? Y esto nos hace pensar lo siguiente: el reinado de Salomón está viviendo la promesa que Dios hizo a Abraham y a su pueblo, de que volverían al nuevo jardín. Y a pesar de que Dios sí cumple con su palabra, sí cumple con sus promesas, a pesar de todo esto, vemos que cuanta más riquezas hay, cuanto más beneficios hay, menor espiritualidad hay. Y ese hombre, que si os acordáis, es el más sabio que ha existido, comete un pecado que se explica en el capítulo 11, el pecado de tomar a 1000 mujeres y llevar al pueblo a la idolatría. Entonces, ¿con qué imagen nos vamos a quedar de Salomón? Con esta imagen de ese rey que comete un pecado. En el capítulo 11, versículo 9, justo dice: y se había apartado del corazón de Dios. O de este rey que ya no se presenta como rey en el libro de Eclesiastés, sino como predicador, arrepentido, y narra sus errores, en los errores de su vida.
Este es el punto de Eclesiastés. Esta es la autobiografía de un hombre que lo ha tenido todo lo humanamente posible y reúne a la asamblea para narrar lo siguiente. Todo es vanidad, vanidad de vanidad. Todo es correr tras el viento. Así que, dicho esto, ahora sí vamos a ir a lo que es el texto de esta mañana, Eclesiastés 3:16 hasta el capítulo 4, versículo 16. Como ya he comentado, lo vamos a ir pudiendo ver en la pantalla, si podéis pasar a la siguiente, pero también con vuestras Biblias os podéis ayudar. Dice lo siguiente: he visto algo más bajo el sol, maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Pensé también con respecto a los seres humanos. Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los seres humanos terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual. Y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es vanidad y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los seres humanos se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? He visto, pues, que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado. Pues, ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá? Luego me fijé en tanta opresión que hay bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. Al poder estaba al lado de sus opresores y no había quien los consolara. Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven. Aunque en mejor situación, fijaros, están los que aún no han nacido, los que todavía no han visto la maldad que se comete bajo el sol. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es vanidad, es correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y se devora a sí mismo. Mejor un puñado de tranquilidad que 2 de fatiga y de correr tras el viento. La unión hace la fuerza. Me fijé entonces en otra vanidad bajo el sol. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos. Nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiado sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto?, se preguntó, y me abstengo de las cosas buenas. También esto es vanidad y una penosa tarea. Mejor son 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y ya para acabar, los últimos 3 versículos dice: mejor es un joven pobre, pero sabio, que un rey viejo, pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Aunque de la cárcel haya ascendido al trono o haya nacido pobre en ese reino, he visto que la gente que vive bajo el sol apoya al joven que suceda al rey. Y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después... ¿Se ha quitado? Muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también esto es vanidad, es querer alcanzar el viento. Es largo, pero vamos a ir un poquito punto por punto para ver lo que quiere expresar aquí el autor. Volvemos a ver el pesimismo que caracteriza a Eclesiastés. Después de una primera parte del capítulo 3, en la que se nos dice: Dios tiene el control de las cosas y por lo tanto debemos disfrutar de todas las cosas pequeñas que hay en la vida. En esta segunda parte, si os habéis fijado, nos enseña la realidad que hay en la que vivimos ahora mismo. Debajo del sol hay dolor. Debajo del sol hay injusticia y hay opresión. El predicador, de nuevo, rompe con la línea positiva de la que veníamos de la primera parte del capítulo 3 para hacernos reflexionar que hay una cruda realidad que se vive debajo del sol. El dolor
está presente 24 horas, 7 días a la semana, en muchas áreas o en todas de nuestra vida. Y sea que creas en Dios o no, todos debemos afrontarla. Todos debemos afrontar el dolor, ese angustioso sentimiento de la vanidad de la vida, de ver que nuestros seres queridos fallecen, de ver que a nosotros también nos va a llegar el final, de ver que no tenemos el control de la vida, de ver que sufrimos dolor, sufrimos injusticia, sufrimos opresión. ¿Cómo afrontas tú el sufrimiento? ¿Cómo afrontas tú las crisis existenciales? Si os fijáis, en el 16 dice, vi más debajo del sol. Más debajo del sol es una expresión que en el texto de esta mañana, se repite hasta 4 veces. Y eso es algo pues, muy relevante en lo que vamos a hablar. Sabemos ya y hemos explicado que debajo del sol es todo lo que sucede aquí en la tierra. Y una de las características del libro es que, no sé si os habéis fijado quizás, que hay momentos, hay fragmentos del libro en el que no se menciona a Dios. Si vais, por ejemplo, al capítulo 1, los primeros 11 versículos no se menciona a Dios. Y en este mismo capítulo, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 9, no se menciona a Dios. Pero si cogéis del versículo 14 al versículo 17, veréis que que la persona Dios se nombra 4 veces. Fijaos cómo acaba la primera parte del capítulo 3, que vimos la semana pasada con Kevin. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él le teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Aquí empezamos a ver una de las claves del libro de Eclesiastés y de una de las temáticas más importantes de los libros sapienciales. Si os fijáis, dice, y Dios hizo esto para que le teman los hombres. El temor de Dios. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. La semana pasada, una de las conclusiones a las que apuntaba Kevin era que Dios sí tiene el control de nuestras vidas. ¿Os acordáis? Sí tiene el control de nuestras vidas y por lo tanto debemos confiar en Él. Y parece que diciendo esto puede ser que ya podamos vivir tranquilos. Es decir, si sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, ya por lo tanto no debemos sufrir. Pero si os fijáis en esta segunda parte del capítulo 3, una de las preguntas que sugiere el autor es la siguiente, la que vemos en pantalla. Si Dios es soberano, Él está en control de todas las cosas, todo pasa por su voluntad, todas las cosas suceden según su plan, la pregunta es, ¿por qué los injustos prosperan? ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué los que no creen en el Hijo de Dios, son tan exitosos aquí en la tierra? Y es una pregunta que la verdad que me he hecho bastante y me sigo haciendo, ver por qué Dios, yo que intento hacer el bien, yo que intento ser excelente en diferentes ámbitos, en el trabajo, veo que no recibo recompensa, pero sí que lo recibe el que comete injusticia o es malo con las personas. En el Salmo 73 dice algo así, un poco haciendo el símil. ¿Cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. En otra versión dice, ¿de qué me sirve a mí mantener el corazón limpio y mis manos lavados en inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Injusticia, opresión, envidia, soledad, del polvo venimos y al polvo vamos. Todo es vanidad. ¿Os fijáis cómo se instaura de nuevo ese tono negativo? Venimos de una primera parte que es positiva, es decir, disfruta de la vida, todo tiene su tiempo, y ahora hay injusticia, hay dolor, hay opresión. Tramposos, mentirosos, estafadores y delincuentes destruyen la vida de muchas personas.
y abiertamente se les permite salirse con la suya. No hay nada que nos hierva más la sangre que ver que en los lugares donde se debería impartir justicia hay corrupción. Órganos políticos, órganos institucionales, policía, juzgados. A mí me pasó, recordando un poquito esto, seguro que a muchos de vosotros os ha parado la policía cuando vais con el coche, ¿verdad? Yo me acuerdo de una situación, una experiencia, que con mis hermanos fuimos a jugar a pádel por la noche. Eran las 11:30 de la noche, 12, y estábamos por la rotonda de Viladecans. No sé si os acordáis que hace unos años estaba de reformas porque querían hacer que el carril bus pasase por en medio. Y había pues, un momento en el que esos carriles, el de bus y el de los coches, no estaban muy claros, ¿vale? Imaginaros, 11:30 de la noche, venimos de jugar a pádel, los 4 hermanos. Mi hermano se mete por el carril bus. Segundos después viene la policía y nos para, y ¿sabéis qué? Nos multa. Y todo el rato la conversación de después fue como, es que, ¿por qué la policía está multándonos a nosotros? Son las 12 de la noche, venimos de jugar a pádel, las indicaciones no están claras y no están en el sitio donde tienen que estar, ¿no? No están en el sitio donde hay delincuentes, donde hay peligro, donde están los malos, digamos, ¿no? Es como una situación de bastante injusticia. También aquí en España estamos bastante familiarizados con que cada día podamos ver en programas de televisión un caso de corrupción, ¿verdad? Tanto un bando para el otro. Fijaos lo que dice ahora en el capítulo 4, en el versículo 1 al 3. Luego me fijé en tanta opresión que hay bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Y consideré más felices a los que ya han muerto que los que aún viven. Otra vez aquí el predicador nos hace ver que no es un simple espectador de todo esto. Es decir, él no es ajeno a toda esta situación, él siente el dolor, le estremece. No es un simple periodista de Antena 3, de RTV, que van con las cámaras preguntando, oye, ¿qué ha pasado aquí? Él vive la situación, él entiende el dolor. Mejores son los que murieron, fijaos, mejores son los que murieron porque ellos ya no sienten dolor. No ven esta malversación del corazón humano, son libres de todo esto. Dice incluso que tuve por más feliz aquellos que no nacieron. O sea, imaginaros lo que está diciendo. Está diciendo, la existencia humana es tan dolorosa que es mucho mejor no existir. De nuevo, si Dios es soberano, Él está en control de todas las cosas, todo pasa por su voluntad, todas las cosas suceden según su plan, la pregunta es, ¿por qué los injustos prosperan? ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué los que no creen en ti son tan exitosos en la tierra? Hay un dolor profundo al estar en este mundo lleno de maldad. Salomón lo reconoce y Eclesiastés, como hemos estado viendo, quizás no es el libro que dé las respuestas más claras a estas preguntas, pero sí que es verdad que va dando pinceladas que nos hacen ver una respuesta ante esta gran duda. Hemos hecho esta pregunta de si Dios es soberano, si Él está en control de todo, ¿por qué los malos son tan exitosos y se libran de la suya? Pero quizás vamos a hacer una pregunta de 180 grados para replantearnos un poquito cómo ve Dios esta situación. Y es que, ¿cómo creemos que Dios está afrontando esta situación? Allí en la pantalla hay unos cuantos versículos que referencian esa reacción de Dios ante la opresión, ante la injusticia. Fijaros uno que dice, el que oprime al pobre ofende al Creador. O sea, si tú oprimes al pobre, estás ofendiendo a Dios. A Dios le duele, a Dios le entristece y a Dios le enoja toda esta situación. Dios conoce todo lo que se ha hecho en la historia de la humanidad, pasado, presente y futuro. Por tanto, Él será el juez final de toda la conducta humana.
y su juicio se basará en un conocimiento total, un juicio que ningún ser humano va a poder realizar. Eclesiastés 3, versículo 17, dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Este versículo establece un elemento fundamental en la fe y la cosmovisión bíblica. Él está diciendo aquí: Dios es el auditor y es el árbitro final de toda la historia y de toda la actividad humana. Gracias a Dios, ¿no? O sea, imaginaros este domingo, en la final del Mundial, toda la tensión que debería recibir el árbitro, cada decisión, cada acción, toda la presión sobre él. Incluso tenía el VAR, es decir, tenía ayuda externa y aún así no tomó las mejores decisiones en todo el partido. Pero nosotros sí que podemos estar tranquilos. Dios sí que conoce cada acción. Él sí que lo ha visto todo. Él sí conoce todo. Fijaros el Salmo 33. El Salmo 33 dice lo siguiente: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Sigue siendo difícil lidiar con la injusticia, es decir, esto no resuelve todo, pero sí que saber que Dios realizará un juicio a cada persona y que rendirá cuentas a cada persona nos tranquiliza un poquito. Él sí tiene la panorámica de toda la historia. Él no necesita el VAR. Él conoce lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida. No pierde detalle. Dios sí que es soberano sobre todas las cosas y todo acabará rindiéndole cuentas a Él. Y habrá un momento en el que estaremos delante de Él y habrá dos posibles respuestas o reacciones de parte de Dios. O apártate de mí que no te conozco, o bien hecho, buen amigo, siervo fiel. Y ahí es cuando descubrimos que todas nuestras experiencias cuentan, que todo este dolor por el que pasamos cuenta, que Dios lo ha tenido en cuenta. Así que no tengas miedo, no te angusties. Puede que a nosotros mismos se nos olviden todas las injusticias que nos han hecho, que se han hecho en toda la humanidad, pero a Dios no se le pasa ni una. Él tiene detalle de todo lo que ha sucedido en esta tierra, lo que ha sucedido debajo del sol. Debajo del sol hay injusticia, pero también puede haber paz cuando miramos por encima del sol. Fijaos ahora en otra parte del texto de esta mañana que se dice en el capítulo 4, versículo 9. Dice lo siguiente: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El Cogelet, el predicador, en contraste a una cultura egoísta, nos anima a la unión con los demás. Y esto es algo básico en la vida de un cristiano. El llamado a vivir la vida en comunidad y no de manera personal, individualizada. ¿Qué provecho sacas de no parar de trabajar, de acumular riquezas, de vivir esta vida solo, si luego no tienes con quién compartirla? Hemos visto que en este mundo es un mundo cruel, es un mundo donde hay dolor, pero si tenemos a alguien al lado, ese peso se reparte. Si tenemos a alguien al lado, si uno se cae, el otro lo levanta. Uno solo puede ser atacado muy fácil, pero si tiene a alguien al lado, puede recibir ayudas. Y esta idea de compartir nuestra vida con los demás es algo central en la Biblia. El primer mandamiento, o el más importante que dijo Jesús, fue el de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero el segundo fue el de amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 22, 39. Y aquí el predicador conoce los beneficios de la compañía. Primero nos da una razón general, si os fijáis,
mejores son dos que uno, y luego nos va dando diferentes ejemplos cotidianos, situaciones del día a día que nos pueden pasar. Es decir, mejor paga tendrán dos que uno, se calentarán mutuamente en una noche fría, porque dos se pueden levantar si uno se cae, porque dos resisten el peligro. Y eso es algo muy significativo de este fragmento, es que si os fijáis aquí, el autor no dice todo es vanidad. Si os fijáis, aquí la palabra vanidad no aparece. Y esto hace que este fragmento sea uno de los más positivos del libro de Eclesiastés. La compañía podría traer verdadero confort en medio del dolor, en medio de la injusticia. La compañía podría cortar la envidia que se genera en el trabajo. Esto evidentemente no resuelve el problema de la injusticia o del egoísmo, pero sí que lo hace un poco más llevadero. En la época de Salomón se escribió una obra literaria que es la Epopeya de Gilgamesh. La Epopeya de Gilgamesh le atribuyen un parecido muy similar al de Eclesiastés, y ahora lo vais a ver el porqué. Su tema principal no son hazañas heroicas, sino es el recorrido que hace el protagonista con la siguiente pregunta. ¿Cómo puede el ser humano enfrentar la realidad de la muerte? ¿Os suena un poquito esta pregunta a la que nos hemos estado replanteando un poquito en Eclesiastés? ¿Cómo puede el ser humano enfrentarse a la realidad de la muerte? El protagonista de la obra es Gilgamesh. Él es un rey de la zona de Uruk y es descrito como 2/3 divino y 1/3 humano. También como un rey arrogante, violento y opresor. Sus súbditos le piden a los dioses que le paren los pies, que esto se está desmadrando, y crean a un personaje nuevo. Este personaje nuevo es Endiku, y Endiku es un hombre fuerte y salvaje para poder frenar los pies a Gilgamesh. Cuando ambos luchan, no consiguen ganar al otro. Y sorprendentemente, lejos de generar una rivalidad, de generar una enemistad, lo que hace es convertirlos en mejores amigos, en amigos inseparables. Esta amistad cambia el carácter de Gilgamesh. Empiezan a emprender hazañas heroicas, van al bosque a derrotar a monstruos, a derrotar a las personas que se les ponía delante, pero la historia sufre un giro drástico en lo que es en el personaje de Gilgamesh. De repente, los dioses deciden que Endiku tiene que morir. Endiku tiene que morir y finalmente muere. Y Gilgamesh se queda en la tumba sin procesar todo lo que suponía esto. Acaba de perder a su mejor amigo. Entonces Gilgamesh llega a la reflexión de que si a Endiku le ha llegado la muerte, a él también le va a llegar la muerte. Y sabiendo esto, decide emprender un viaje para ver si se puede lograr esa vida eterna. Y se topa con la única persona que ha logrado la vida eterna. Pero llega a la conclusión de que la muerte es el destino de todos los seres humanos y que el hombre no puede escapar de su condición mortal. El poema finaliza con la tabernera Siduri, que le dice a Gilgamesh: la vida que buscas no la encontrarás. Y le aconseja disfrutar de comer, beber y alegrarse con el trabajo. ¿Os fijáis el paralelismo con la historia de Eclesiastés, con el libro de Eclesiastés? El cristianismo no es una religión individual. El cristianismo es una religión colectiva y vemos cómo se nos anima a no vivir esta vida solos, sino vivirla acompañados. Mejores son dos que uno. Tener a un compañero de vida puede cambiar nuestro carácter. Y esto nos puede ayudar también a afrontar el dolor de este mundo. No necesariamente tiene que ser una pareja, una relación sentimental, hemos visto como también puede ser un amigo inseparable.
Dos son mejor que uno. Y cuando vivimos acompañados, nuestra carga se aligera. A lo largo de la reflexión un poco de hoy, hemos encontrado motivos para resistir la injusticia. Es decir, sabemos que debajo del sol hay injusticia, pero como hemos dicho en el versículo 17, Dios juzgará a toda la humanidad, al justo y al malo, y también hemos visto que no estamos solos en esto, que dos son mejor que uno. Pero me gustaría acabar con el Salmo 113. El Salmo 113, si queréis mirarlo en vuestras Biblias, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. ¿Quién como el Señor, nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se inclina para contemplar los cielos y la tierra? Lo más impresionante de la Biblia no es que tenemos a un Dios que impartirá justicia, que también, y eso es muy importante. Tenemos a un Dios que se humilla, mira debajo del sol y se encarna en un ser humano para poder vivir todas las injusticias debajo del sol. Jesús se encarna por nosotros y para nosotros, para nuestra salvación. Y al morir, fijaos el elemento de la muerte, se convierte en vanidad para que todos nosotros podamos salir de la vanidad. Esta es la belleza del cristianismo. Es que tenemos a un Dios que lejos de quedarse en el trono, lejos de quedarse en la eternidad, de disfrutar realmente de lo que es la vida eterna, se hace ser humano, vive las injusticias de la tierra y hace todo lo posible para que cada uno de nosotros pueda volver al Edén con Él. Jesús en la cruz carga con el peso de todas las injusticias cometidas. Y no estoy hablando solo de las injusticias de los demás. Nosotros también hacemos injusticia y causamos dolor. Y por eso deberíamos recibir un castigo por ese dolor. Estamos haciendo daño a las personas. Todos deberíamos recibir justicia por lo que causamos. Pero en esa cruz, Jesús paga por la injusticia de toda la humanidad, para que tú y yo podamos presentarnos libres de injusticia delante de Dios. Dios te ama, Jesús te ama, y yo quiero hacerte la invitación en esta mañana de que si aún no lo conoces, no sé en qué situación estarás, puede ser que no sea el momento en el que estás recibiendo injusticia, o puede ser que sí. Independientemente de esto, Dios se ha revelado al mundo para que entendamos que Él no es ajeno a nuestro dolor. Él ha venido al mundo para cargar con esas injusticias y ese dolor. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios ahora por nuestro corazón. Señor, te damos gracias.